Imagina una escuela donde los niños eran castigados solo por hablar su lengua materna. A veces, incluso les clavaban agujas en la lengua. Los niños eran golpeados, a veces dejados sin comida. Y esto no es una historia ficticia, sino la dura realidad del sistema de escuelas residenciales en Canadá. Entre 1883 y 1996, el gobierno canadiense, junto con las iglesias, creó un sistema en el que al menos 150,000 niños de las primeras naciones, Inuit y Métis, fueron separados por la fuerza de sus familias. Alrededor de 139 escuelas residenciales funcionaron en todo el país y unas 64 de ellas, casi el 46%, estaban controladas por la Iglesia Católica. El objetivo de estas escuelas no era solo la educación, sino también separar a los niños indígenas de su cultura, idioma e identidad para hacerlos más similares a los canadienses de origen europeo. A principios del siglo XX, en las praderas de Saskatchewan, vivía una niña de 7 años de la tribu Cree llamada Aguanishko. Vivía con su familia en su tierra ancestral, pero un día la policía montada llegó a su campamento y, bajo nuevas leyes, la llevó por la fuerza a una escuela residencial. Frente a su padre, fue obligada a subir a un carro y llevada muy lejos. Al llegar a la escuela, le cortaron las trenzas, quemaron su ropa y le dijeron que ya no se llamaba Aguanishko, sino Mary Agnes. En el dormitorio, decenas de niñas dormían en camas de hierro, y la regla más estricta era clara: no se permitía hablar el idioma Cree. Si un niño era sorprendido hablando su lengua, era castigado. A veces, incluso las monjas les clavaban agujas en la lengua como advertencia. A los niños se les daba poca comida o de mala calidad. En edificios fríos y superpoblados, enfermedades como la tuberculosis y la neumonía se propagaban rápidamente. Informes posteriores mostraron que las tasas de mortalidad por tuberculosis en estas escuelas eran aproximadamente 5 veces más altas que en la población general. Aguanishko sobrevivió solo 2 inviernos. Debilitada por el hambre, el frío y la enfermedad, murió de neumonía durante un invierno. Fue enterrada en una tumba sin nombre en los terrenos de la escuela. En muchos casos, las familias ni siquiera eran informadas de la muerte de sus hijos. En 2021, comenzando en Kamloops, se descubrieron cientos e incluso miles de tumbas sin identificar en los terrenos de antiguas escuelas residenciales en todo Canadá. Después de esto, en julio de 2022, el Papa Francisco visitó Canadá y ofreció una disculpa pública. Pero la pregunta sigue siendo: ¿puede un "lo siento" devolver la infancia perdida de esos niños? Miles de historias como la de Aguanishko aún permanecen enterradas bajo esa tierra.